Bueno, gracias al Señor, una semana más. Estamos en la lección 19 del libro de Números, ¿verdad que sí? Estamos estudiando las instrucciones de nuestro Dios, de cómo adorarlo, de cómo seguirlo, ¿verdad que sí? Y es interesante ver, tenemos ahora mismo, si no me equivoco, 21 personas en este chat. eh, y qué bueno. Qué bueno que estamos preparados espiritualmente constante, ¿verdad que sí? Como nos lo narra la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, ¿verdad? Cuenta la historia de 10 vírgenes. Dice que salieron a una boda, 5 eran prudentes y llevaban aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas. Dice que cuando llegó el novio, esas 5 no tuvieron claridad para ver y se quedaron fuera. Eso nos presenta a nosotros eh, una escena aquí que tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está más cerca todos los días, estamos viviendo como en los días de Noé. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí todas las semanas sin faltar, por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a cada uno de nosotros dentro de todos los problemas, las vicisitudes, el trabajo. Y estamos aquí, sacamos el tiempo, hermanos, para escuchar palabra del Señor, para aprender más de Él. Porque, como siempre digo y voy a seguir repitiendo siempre, Jesucristo no es emoción. No podemos emocionar todo lo que querramos, pero con emoción no vamos a llegar al cielo. Jesucristo es instrucción y tenemos que seguir las instrucciones del Padre al pie de la letra. Él se la dio a Moisés, él se la dio a Adán. Desde el jardín del Edén hay instrucciones dadas. De todos los árboles comerá, menos de este. Entonces, esas son instrucciones que hoy no llegan a nosotros, ¿verdad? Hoy, como dije anteriormente, entramos en una lección interesante porque aquí vamos a ver la diferencia entre los diferentes pactos hechos por Dios. Vamos a ver a Israel en el desierto del Sinaí. También vamos a ver si tenemos el tiempo de quiénes eran los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Esos tres clanes, ¿verdad? Perteneciendo a la tribu de Leví. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Cuál fue el trato que hizo Dios con ellos? Las instrucciones que se le dio a cada uno de ellos. Y vamos a aprender, seguir aprendiendo más de instrucciones, ¿verdad? Y si tenemos el tiempo, vamos a ver que quizá nos, será para la semana que viene, cuál fue el significado de la rebelión de Coré en el desierto. Eso nos trae una enseñanza súper poderosa a nosotros los cristianos hoy viviendo en los últimos días, como narran las escrituras, ¿verdad? Comenzando rapidito, Israel en el Sinaí. Se refiere al evento bíblico donde los israelitas tras escapar de Egipto llegaron al monte Sinaí. Dice que allí recibieron los 10 mandamientos y firmaron un pacto con Dios, estableciendo una relación especial y recibiendo las leyes para su vida. Es aquí donde se marca un momento crucial en la vida de ellos, ¿verdad? En la formación nacional y espiritual, eh, con implicaciones teológicas profundas sobre la ley, sobre la gracia, sobre el plan futuro de Dios, según lo narra el libro de Éxodo en los capítulos del 1 al 9, y aquí en el libro de Números también. Y surge la pregunta rapidito, eh, ¿dónde está el verdadero monte Sinaí? ¿Verdad que sí? Mucha gente se pregunta, ¿dónde está el verdadero monte Sinaí? La verdad es que nadie lo sabe con certeza todavía. Durante siglos, se dicen que eruditos, exploradores, peregrinos han buscado el lugar exacto donde Dios entregó la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, hermanos y hermanas, se han propuesto varios sitios, pero ninguno ha sido confirmado por la arqueología como el lugar donde Dios se encontró con Moisés. Se especula desde muchos sitios. La Biblia
gracias al Señor, nos da algunas pistas generales sobre la ubicación del monte Sinaí. Y sabemos que estaba fuera de Egipto. Es una de las explicaciones que da la Biblia, porque los israelitas dicen que llegaron al monte después de salir de allí. Eso nos lo narra Éxodo 19:1. Dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. También parece que no estaban en la tierra de Madián tampoco, ya que los parientes madianitas de Moisés se despidieron para regresar a su propia tierra. Eso lo vemos también en Éxodo 18:27 y en Números 10:29 al 31, que es la primera lectura que vamos a leer en esta lección, y esto confirma que sí, en realidad ellos no estaban tampoco en el área de Madián. Y vamos a leer Números 10 del 29 al 31. Creo que la hermana Jennifer tiene esa primera lectura de la lección de hoy. Amén. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Medianita, su suegro: Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: Yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y como él le respondió: Yo no iré, si no me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Amén. Amén. Siga leyendo el 31, hermana. Y él le dijo: Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no nos será en lugar de los ojos. Amén. Gracias, hermano. Números 10, 29 al 31. Aquí trata sobre Moisés, aquí rogándole a su cuñado Obá. Dice que sea uno que se una a los israelitas en el viaje por el desierto, reconociendo que su conocimiento local sería invaluable aquí para guiarlos y sirviendo como ojos para el pueblo, ¿verdad? Él era como un guía, él conocía el área, y esa es la razón por la cual Moisés le pide a él que se quede con ellos. Entonces, si le pide que se quede con ellos, es porque tampoco estaban en el área de Madián, ¿verdad? Aunque inicialmente Obá quería regresar a su tierra. Dice las escrituras que finalmente aceptó la invitación, demostrando la importancia aquí de la ayuda mutua de la fe de Dios a guiar el pueblo de hebreo en su trayectoria. El sitio tradicional del monte Sinaí se encuentra en la parte sur central de la península de Sinaí. La montaña actual llamada Heber Musa, el monte de Moisés, ¿verdad? Dice que tiene una elevación de 2.285 metros sobre el nivel del mar, unos 7.500 pies de altura. La historia narra que en el año 530 después de Cristo se construyó el monasterio de Santa Catalina al pie del norte del monte. En la cima hay una capilla cristiana y una mezquita islámica. Y yo le doy las gracias al Señor porque tuve el chance de subir hasta allá, ¿verdad? Nosotros tuvimos un viaje, mi esposa y yo, y la hermana Glenny, que creo que está ahora en el chat aquí también, y su esposo. Y gracias al Señor pudimos llegar hasta esa cima. Y la verdad que fue un viaje, wow, sumamente peligroso. Pasamos por muchos precipicios. Un viaje que lo comenzamos en la noche. Si no me equivoco, comenzamos a las 6 de la tarde. Lo hicimos así por la temperatura y el sol. Y íbamos subiendo con linternitas, y era algo que, que no tiene explicación. O sea, subiendo por un estrecho, donde cada cierto tiempo se encontraba con una parada donde usted se paraba y compraba café, compraba té, y en la oscuridad solamente, yo diría, cientos de personas subiendo esa montaña, porque no era el grupo de nosotros solo, habían muchas personas de otros grupos y se veían los camellos, ¿verdad? Porque hay una parte que usted sube, que usted puede subir en un camello, pero después de ahí ya hay una parte que no.
no, el camello no sube, son escalones, son precipicios y es algo totalmente difícil. La verdad que yo nunca pensé que mi esposa lo iba a hacer, nunca pensé que Glenny lo iba a hacer, ni su esposo tenía una rodilla mala y con el favor de Dios subimos allá, encontramos la capilla estaba cerrada, no pudimos entrar, sí entramos a la mezquita árabe y ahí nos postramos y oramos. Es algo impresionante, ¿verdad? Está a las 7.500 pies, donde usted prácticamente está cerca de las nubes o las nubes están ahí con usted, les pasan por encima. Pero es un viaje que la verdad que no se lo aconsejo a mucha gente que tengan cierto tipo de enfermedad, asma o problema en las piernas, porque es difícil. Vimos mucha gente desmayarse, caerse, regresarse. Es algo especialmente en la noche, ¿verdad? Nosotros llegamos ya prácticamente a las 5 de la mañana saliendo el sol, desde las 6 de la tarde caminando esa montaña. Me imagino en ese tiempo, ¿verdad? Moisés sin unos buenos tenis, unas zapatillas, subió a esa cima a hablar con Dios. Eh, es un poco difícil, pero fue un viaje muy espiritual. Eh, Se siente el espíritu del Señor, yo diría, o sea, cuando nos postramos a orar ahí en esa, y no fue en la capilla cristiana, fue en la mezquita. Musulmán que nos postramos ahí, comenzamos a orar, mi esposa y yo, y tomábamos, yo diría, momento cada uno, porque es pequeñita, entraban dos, salían dos, entraban dos, salían dos, pero fue algo impresionante que el que pueda ir, lógico, que no tenga ningún tipo de enfermedad o especialmente asma, porque allá el, el aire es muy ligero y para aquellas personas que tienen problemas para respirar es un poco difícil, ¿verdad? Pero volviendo a la lección de hoy, una teoría identifica el monte Sinaí con el actual monte eh, Jeroboam en el norte del desierto del Negev. Otro ubica el monte en el sur del Edom o Seir, ¿verdad? Eh, algunas Algunos versículos hablan del monte Sinaí, como Deuteronomio 33:2. Vamos a leer Deuteronomio 33:2 a ver qué dice con referencias al monte Sinaí. Esto creo que lo tiene la hermana Wendy. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, Jehová vino, eh, no, espérese. Jehová vino de Sinaí, es verdad. Amén. Amén. Y de Seir le esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Amén. Este versículo es interesante porque no solamente habla del pasado, más bien también apunta hacia el futuro, porque dice que en los últimos tiempos el Señor regresará con millares de santos, ¿verdad? Regresará con su iglesia. Y aquí él habla que dice Jehová vino de Sinaí y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a sus manos derecha. O sea, esto describe la gloriosa aparición de Dios a Israel desde el monte Sinaí. Dice, manifestando su poder y santidad con un resplandor desde el monte Parán y rodeado de 10.000 santos entregando la ley, dice la ley de fuego a través de Moisés. Esto simboliza su majestad, su protección, y revela su divina presencia al pueblo de Israel. Este versículo es una introducción aquí a las bendiciones tribales de Moisés, destacando que Dios se revela poderosamente y otorga sus dones y guías a aquel que le sigue, ¿verdad? Otra teoría también sitúa el monte Sinaí en el noreste de Arabia Saudita, relacionado
con una montaña conocida hoy como Masplá, creo que se llama. Eh, y es mencionada esto en Gálatas 4:25. Pablo menciona el monte Sinaí en Arabia, aquí. Es importante, hermanos, recuerden que tener en cuenta que la Arabia del mundo antiguo no se debe entender como la actual Arabia Saudita de hoy. No es que lo está situando en este lugar. O sea, es totalmente diferente. Y vamos a leer Gálatas 4:25, a ver qué nos dice con referencia a eso. Creo que el hermano Jesús tiene esa lectura de hoy. Hermano Jesús está por ahí. El hermano Jesús no está. Lo puede leer una de las hermanas, por favor. Amén. Gálatas 4:25. Amén. Dice así de porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en clavitud. Amén. Amén. Gálatas 4:25 que explica una alegoría de Pablo. Agar, la esclava de Abraham, representa el monte Sinaí en Arabia, que simboliza la esclavitud bajo la ley mosaica y la actual Jerusalén, el judaísmo que rechaza a Jesús, mientras que Sara, la esposa libre, representa la Jerusalén de arriba, aquí, la espiritual y libre de la cual nacen los creyentes por el Espíritu, como los hijos de la promesa, ¿verdad? En esencia, aquí Pablo contrasta la esclavitud de la ley con la libertad de la gracia de Cristo, usando esta historia para mostrar que los cristianos son hijos libres, no esclavos de las obras de la ley. Aquí el término bíblico abarcaba una región amplia que incluía tanto el territorio de la actual Arabia Saudita como la península de Sinaí. Entonces, nos preguntamos otra vez, ¿dónde está el verdadero monte Sinaí? Nadie puede decir con certeza dónde está. Nadie puede decir con certeza dónde está todavía, ¿verdad? Es un Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas les pertenecen a Dios y esa hasta el fin de los tiempos nosotros no la vamos a saber, porque la Biblia con exactitud no narra exactamente dónde está, ¿verdad? Los eruditos tienen opiniones muy diversas sobre los sitios propuestos. Lo que ocurrió en el Sinaí cambió el curso de la historia. El lugar exacto, hermanos y hermanas, donde sucedió es secundario. Su ubicación más aceptada tradicionalmente es en esta península, cerca del famoso monasterio de Santa Catalina, donde nosotros estuvimos, pero no se sabe con certeza que es ahí. Entonces, eso se lo vamos a dejar, como dije anteriormente, a Dios. Es un misterio de Él y Él lo revelará a su pueblo a su debido tiempo, porque sabemos que todo será revelado a su pueblo en tiempo de Dios, ¿verdad que sí? Vamos a ver la diferencia entre los diferentes pactos hechos por Dios. Es importante esto, porque se dialoga mucho que el pacto antiguo es para Israel, que el nuevo pacto es para los cristianos y la iglesia de hoy, y que lo que sucedió en el Antiguo Testamento no tiene que ver nada con lo que sucede hoy, y muchísimas cosas. Entonces, vamos a ver qué nos dice el libro de Números, el libro de Éxodo, con referencia a los pactos hechos por Dios. El pacto mosaico es un pacto condicional, entendamos eso, entre Dios y la nación de Israel en el monte Sinaí. Y esto nos lo narra Éxodo 19:24. Vamos a leer el Éxodo 19:24 que lo tiene la hermana Jasmine. Yadira. Amén. Dios le bendiga. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Amén. Amén. Estos versículos aquí, hermanos y hermanas, explican la llegada de Israel al monte Sinaí.
la revelación del pacto de Dios con la nación, la entrega de los 10 mandamientos y otras leyes aquí, y el compromiso del pueblo con este pacto, estableciendo a Israel como un reino de sacerdotes y nación santa, que debía guardar la voz y el pacto de Dios, pero lamentablemente no lo hizo. A veces se le llama el pacto del Sinaí, porque generalmente se le conoce como el pacto mosaico, ya que fue Moisés el líder aquí de Israel, escogido por Dios para darle ese pacto, para darle esa ley a ellos, ¿verdad? El modelo del pacto es muy similar al de los otros pactos antiguos de este tiempo, porque es entre un rey soberano, que es Dios, y su pueblo o sujetos, que es Israel. La Biblia narra en el momento del pacto, Dios dice que Dios les recordó al pueblo de sus obligaciones o ser obediente a su ley, como nos narra Éxodo 19:5. Ahora, dice que el pueblo aceptó el pacto cuando dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y eso lo vemos también en Éxodo 19:8. Este pacto serviría para separar a la nación de Israel de todas las demás naciones, convirtiéndose en el pueblo elegido por Dios, ¿verdad que sí? Y fue igualmente tan vinculante como el pacto incondicional que hizo con Abraham, ¿verdad? Ese pacto incondicional que no importa lo que Abraham hiciera, eso, lo que dijo Dios se iba a cumplir. Y ese pacto abrahámico lo vemos en la Biblia en Génesis 12, lo cual podríamos decir que es un acuerdo unilateral e incondicional entre Dios y Abraham, ¿verdad? Ah, dice que Dios le prometió a Abraham la tierra prometida, Canaán, una descendencia numerosa que formaría una gran nación y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él, con la condición o señal de la circuncisión, cumpliéndose finalmente ese pacto en el Mesías Jesús de Nazareno, el Cristo, extendiéndose a todos nosotros los creyentes cristianos, porque también es un pacto de sangre. El pacto mosaico es un pacto significativo aquí en la historia redentora de Dios, como en la historia de la nación de Israel, a través de los cuales podemos ver que Dios de manera soberana escoge bendecir al mundo tanto con su palabra escrita como con la palabra viviente, que es en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos que el pacto mosaico se centró alrededor de la ley divina que Dios da a Moisés en el monte Sinaí. Al entender los diferentes pactos aquí en la Biblia y su relación entre sí, es importante entender que el pacto mosaico difiere significativamente del pacto abrahámico y luego de los pactos bíblicos, porque es condicional, en que las condiciones o las bendiciones que Dios promete están directamente relacionadas con la obediencia de Israel a la ley mosaica. O sea, el Señor dice, yo voy a hacer esto por ustedes, pero ustedes tienen que cumplir conmigo. Es lo mismo. Nosotros hoy, el mundo completo tiene el pacto más grande que Dios ha hecho con el mundo. Juan 3:16. Él dice, yo morí por todos ustedes, pero ahora ustedes tienen que creer en mí, porque de la única manera que van a llegar al Padre es a través de mí, pero creyendo, teniendo fe en mí. Entonces, ese es un pacto condicional, donde existe una condición. El Señor pone una condición aquí. Yo muero por ti, pero tú crees en mí y yo te salvo. Independientemente con el pacto que hizo con Abraham. ¿Ok? Fue un pacto que Dios dice, yo te bendeciré. Y bendeciré a aquel que te bendiga y maldeciré a aquel que te maldiga. Y bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y Abraham, tú no tienes que hacer nada, porque es mi pacto contigo. Ahí no hay condición como el pacto mosaico que se le dio a Israel, que se le dijo a Israel, tú tienes que obedecer mis leyes y será bendecido. ¿Ok? Si Israel
es obediente, entonces Dios los bendecirá. Pero si lo desobedecen, entonces Dios lo castigará. Y ese es el pacto mosaico. Las bendiciones, hermanos, y las maldiciones que están asociadas con este pacto condicional se encuentran en detalle en Deuteronomio 28, que eso lo vamos a estudiar cuando entremos más detalle en el libro de Deuteronomios, que es el próximo libro a estudiar. Los otros pactos que se encuentran en la Biblia son pactos unilaterales de promesa, en donde Dios mismo se compromete a hacer lo que prometió, independientemente de lo que los escenarios de las promesas pueden hacer. Hoy yo le digo a los creyentes, asesórese que Dios haga un pacto con usted, que Dios diga usted es salvo. No importa lo que usted diga, haga o diga, si Dios dijo usted es salvo, usted es salvo. Ese es el pacto incondicional que Dios puede hacer por usted. Por otro lado, aquí el pacto mosaico es un acuerdo bilateral, como dije anteriormente, que especifica las obligaciones de ambas partes en el pacto, ¿verdad que sí? Dios hace algo, pero usted tiene que hacer algo para que se cumpla ese acuerdo entre los dos. El pacto mosaico es especialmente significativo porque Dios promete hacer de Israel un reino de sacerdotes y gente santa. Y eso nos lo confirma, nos lo narra Éxodo 19:6, que es la próxima lectura de esta clase. Que creo que la hermana Mercedes lo tiene, si está por ahí. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Amén. Israel le va a ser la luz de Dios al mundo, en este mundo oscuro, ¿verdad? Iban a ser separados y llamados nación a fin de que todo el mundo alrededor de ellos supiera que adoraban al yo soy, al Yahvé, al Dios que guarda los pactos, al Dios que no rompe los pactos. Es de gran importancia, hermanos y hermanas, porque es aquí donde Israel recibió la ley mosaica e iba a ser una autoridad señalando el camino hacia la venida del Cristo, como nos lo narra aquí Gálatas 3, 24 y 25. Vamos a leer Gálatas 3, 24 y 25. La hermana Sandra creo que lo tienes. Amén. Bendiciones para todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Amén. La ley mosaica aquí revela a los hombres su pecaminosidad. Eso es lo que hace la ley y su necesidad de un Salvador. Y es la ley mosaica la cual Cristo mismo dijo que Él no vino a abolir, sino a cumplir. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo, ¿verdad que sí? Nos ponemos de acuerdo que el pacto mosaico no solamente fue para Israel, porque en el pacto mosaico existe la ley, ¿verdad? Sin embargo, muchos dicen que la ley fue dada a Israel, pero que no fue dada a la iglesia. Sin embargo, el Señor mismo aquí dice, yo no vine a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Porque como dice Gálatas 4, 23, 24, 25, la ley actúa como un ayo, es como un sistema para alertar, para decirte, tú estás haciéndolo mal. Esto no es correcto. ¿Ok? Pero esa misma ley no te salva, solamente te alerta, te deja saber. Es como las leyes de un país, las leyes de la constitución de un país, que te dicen, mira, tú no puedes manejar a cierta velocidad porque si manejas a cierta velocidad, puede que te paren y te den una multa. ¿Ok? Las leyes dicen, mira, si la autoridad te para mientras tú conduces y te piden los documentos, dice la ley que tú estás supuesto a darle los documentos a esa persona de la ley que te para. Entonces la ley te está mostrando, ¿ok?, lo que no hacer.
pero no te salva. ¿Ok? Entonces, este es un punto importante porque algunas personas se confunden pensando que personas en el Antiguo Testamento se salvaron por guardar la ley. ¿Ok? Pero la Biblia es clara al decir que la salvación siempre ha sido únicamente por fe. Y la promesa de la salvación por la fe que Dios hizo a Abraham aquí como parte del pacto abrámico aún está vigente. Y esto nos lo confirma aquí Gálatas 3:16 al 18. Vamos a leer Gálatas 3:16 al 18, que lo tiene la hermana Dianeris. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén, Amén. Amén. amén, amén y amén. Y a tu simiente, la cual es Cristo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Wow, eso es poderoso. Gálatas aquí 3:16 y 18, aquí explica que la promesa de Dios a Abraham y a su descendencia, que es Cristo, no dependían de la ley de Moisés, sino de la fe, como un testamento legal que no puede ser cambiado. Y que la herencia de la bendición viene por fe en Jesús, no por el cumplimiento de la ley, ya que la ley no puede justificar. Aquí Pablo usa un argumento legal. Un pacto sellado es inalterable. Y el pacto de Dios con Abraham se cumplió a través de una simiente singular, que es Cristo, no a través de muchos descendientes por la ley, porque la ley nunca salvó a nadie. Además, el sistema de sacrificio del pacto mosaico realmente no puede quitar los pecados. No. Y esto nos lo confirma aquí Hebreos 10 del 1 al 2. Vamos a leer el Hebreo 10 del 1 al 2, que creo que la hermana Rocío Morales lo tiene. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Amén. Amén. Sumamente claro aquí. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. De otra manera cesarían de ofrecerse. Dice, ¿verdad? Esto explica que la ley mosaica aquí, con sus sacrificios anuales de animales, solo era una sombra o representación incompleta de las bendiciones futuras. Y no podía perfeccionar ni quitar los pecados de forma definitiva, ya que su repetición constante demostraba su insuficiencia, a diferencia del único y perfecto sacrificio de Cristo, que sí quita el pecado y que hace perfectos a todos los creyentes. Esto es poderoso aquí lo que nos dice Pablo en este capítulo, versículo, ¿verdad que sí? Cristo fue el único perfecto, el único sacrificio perfecto, el cual quita los pecados del mundo. Entonces, vamos a seguir leyéndose en Hebreos 10 del 3 al 4, que creo que lo tiene aquí la hermana Catherine. Hermana María, ¿lo puede leer, por favor? Yo puedo, lo tengo, si no están. Ok, pues sigue, Rocío. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados,
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Amén. No puede quitar los pecados. Simplemente anunciaba que Cristo llevaría el pecado, el sumo sacerdote perfecto, quien también fue el perfecto sacrificio, como nos lo narra Hebreos 9 del 11 al 28. Por lo tanto, el pacto mosaico en sí mismo, con todas sus leyes detalladas, no podía salvar a nadie. No es que no había algún problema con la ley, porque la ley es perfecta y fue dada por un Dios santo y perfecto. Sin embargo, la ley no tenía poder para dar nueva vida a las personas. Nunca la tuvo. Y ellos no eran capaces de obedecer la ley perfectamente. Nunca la obedecieron perfectamente. Vamos a leer Gálatas 3:21 a ver qué nos dice con referencias a eso. Creo que la hermana Glenny lo tiene por ahí. Buenas noches. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, y dice así: luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Amén. Amén. El pacto mosaico también se conoce como el antiguo pacto. Y eso nos lo narra 2 Corintios 3:14. Nos lo narra también Hebreos 8 del 6 al 13. Y fue reemplazado por el nuevo pacto en Cristo, como lo vemos en Lucas 22:20. Vamos a leer Lucas 22:20, que quiero que la hermana Ramona lo tiene. Amén. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros todos derrama. Lucas 22:20, aquí donde Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros derramo. Esto establece aquí la nueva alianza o un nuevo pacto a través de su sangre derramada, ¿verdad? Como leímos, simbolizando la comunión y la redención de los pecados, sucediendo al antiguo pacto y prometiendo el reino de Dios. Esto es un momento aquí crucial para la fe cristiana, que se recuerda en la Eucaristía, descrita principalmente en la última cena en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22, en Primera de Corintios 11. Todo eso narra, donde Jesús instruye el pan y el vino como su cuerpo y su sangre. Y anticipa en el Antiguo Testamento con el maná del desierto, en Éxodo 16, y la multiplicación de los panes en Juan 6, siendo el pan de vida, aquí Jesucristo de Nazareno, que alimenta para la vida eterna y perfecto el sacrificio de Cristo en la iglesia. Dice, esta copa es el nuevo pacto, nueva alianza. Se refiere a un acuerdo renovado entre Dios y la humanidad, profetizados en Jeremías 31 también, donde la ley de Dios se escribe en los corazones, no solo en tablas de piedras. Dice que Él vino a salvar a través de ese pacto. En las Escrituras los pactos se ratifican con sangre y la de Cristo es el sacrificio perfecto que expía los pecados del mundo. Esto lo vemos aquí en Primera de Corintios 11:25, Segunda de Corintios 3:6, Hebreos 8:8. El nuevo pacto en Cristo es mucho mejor que el antiguo pacto mosaico, porque cumple las promesas hechas en Jeremías 31 del 31 al 33. Vamos a leer Jeremías
31, que la hermana Yesenia creo que lo tiene. Hermana Yesenia está por ahí. Hello, I'm sorry que por aquí estoy. Amén. Amén, ya lo voy a buscar. Jeremías 31, 32 al 33, ¿cierto? 31 al 33. Perfecto. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y te escribiré y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Wow. El Señor todavía no termina con su pueblo. No, le falta mucho todavía, porque viene un pacto en el cual dice él escribirá su palabra en sus corazones, no un pacto de piedra como él hizo anteriormente, ¿verdad que sí? La palabra dice que nosotros fuimos injertados en el olivo original. Somos ramas injertadas en el tronco. Dice, no te jacte porque las ramas no sostienen el tronco, más bien el tronco sostiene la rama. Algunas veces nosotros, como dice un pastor conocido por ahí, hay muchos que aman la leche y odian la vaca. Nosotros como cristianos debemos siempre de pedir por ese pueblo para que ese pacto en Jeremías 31 se cumpla, y se va a cumplir porque es una promesa que él le hizo a su pueblo en los últimos tiempos. Escribiré mis leyes en tu corazón, dice el Señor al pueblo de Israel. ¿En verdad que sí? Así como ese pacto que hizo con su Hijo, que los mandó a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Jeremías 31 habla de una nueva alianza aquí que Dios hará con Israel y Judá, diferente al antiguo, donde pondrá su ley en sus corazones. Sí, prometiendo que serán su pueblo y él su Dios, perdonando su pecado y llevando una relación personal donde cada uno conoce a Dios. Esta profecía anticipa un cambio interno profundo cumplido en la persona de Jesús y el Nuevo Testamento, y transformando la obediencia de la obligación, el deseo interno, estableciendo un perdón universal aquí. Y esto también se menciona en Hebreos 8:8 también, porque reprendiéndolo, dice aquí, vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto. Vamos a leer, que creo que la hermana Teresita tiene Hebreo 8:8. Sí, amén, amén. El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermana, Hebreos 8:8. ¿Estoy equivocado? Si Teresita ve más adelante, tú leíste el 1, busca el numerito pequeño 8, busca el número 8. Ok, Más adelante, en el mismo capítulo. ok. Dice, no, espérate, dice, ¿por qué reprendiéndolos? Ese. Amén. Sí, Sí. ese. Ok. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí,
Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto nuevo. Aquí Hebreos 8:8 cita a Jeremías, explica que establecerá un pacto con su pueblo, donde su ley no estará en tablas ni piedras, sino escrita en sus mentes y en sus corazones, haciendo su relación más personal e íntima y efectiva, a diferencia del antiguo pacto que fue imperfecto y no se cumplió plenamente. Aquí preparando el camino para el ministerio superior de Jesús como el mediador de este pacto, dice, eterno y mejor, con mejores promesas de perdón y gracias. Sí. Ese pacto que él hizo también con nosotros, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Mandaré a mi hijo para que muera por cada uno de ustedes, pero cada uno de nosotros tenemos que creer en él, porque él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, creyendo en él, abrimos ese camino, tomamos ese pacto para nosotros. Y qué bueno, hermanos. Son las 7:56, hermanos. Todavía nos quedan la sesión de los cuatitas, gersonitas y meranitas. Es una sesión un poquito extendida. Creo que la vamos a dejar para la próxima semana con la sección de el significado de la rebelión de Coré, para que tengamos más tiempo con referencias a eso. No quiero pasarme del tiempo y tenemos suficiente tiempo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que esta lección le haya llegado a su corazón, que lo lleven a otros, porque no podemos quedarnos con la palabra del Señor. Lo que aprendemos debemos de llevarlos a otras personas. Debemos de ir y hacer discípulos. Ese es el pacto que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Como Él lo dice. Y hacer discípulos, llevar mis palabras a otros. Y es simple. Todos los días con las personas que ustedes tengan contacto, háblenle de Cristo. Díganle unas palabras. Cristo te ama. Cristo viene pronto. Muchas personas en estos últimos tiempos lo mirarán a ustedes como loco. Pero es mejor ser loco y llegar al cielo que estar bien y quedarse en esta tierra. Hermano, Dios le bendiga a todos. Gracias una vez más. Y nos veremos ya mañana temprano durante la oración y la semana entrante para la próxima lección. Gracias. Amén, amén. Muchísimas gracias, ministro. Como siempre, que el Señor te continúe bendiciendo y gracias por dar por gracia lo que por gracia recibes. Muchísimas gracias por esas enseñanzas.